Les doy la bienvenida. Yo soy María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir de la Argentina, y junto con mis compañeras en esta ocasión, hay compañeras de la Red de Córdoba, de Argentina, también hay compañeras de Colombia y de Chile que nos van a acompañar en el panel. Somos parte de la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, red que se creó en el año 2019 en Uruguay, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y que fue una iniciativa de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir de Argentina, que se había creado en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Diversidades en Chaco en el 2017. Así que después de 2 años de trabajar federalmente en casi todas las provincias de Argentina, avanzamos hacia esta construcción y, por supuesto, hemos venido trabajando todos los temas de cambio climático, haciendo el seguimiento a la Conferencia de París, haciendo incidencia para el Acuerdo de Escazú, y también últimamente estamos cada vez más involucradas en el seguimiento de la Conferencia de Biodiversidad. Y por supuesto, como siempre, participamos de las conferencias de la mujer de CEPAL, llevando los temas de la agenda ambiental. Y acá, en el mecanismo de participación de sociedad civil de CEPAL, lideramos el grupo de justicia ambiental y participamos del grupo de género. Así que, hechas estas presentaciones generales, le quiero dar la palabra, en primer lugar, a la compañera Bárbara Astudillo, de Chile, de Protege los Molles, que integra también la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe. Juntas hemos compartido también en la CSW un side event que llevamos adelante también con mucho éxito para llevar el Acuerdo de Escazú y la visión del sur y de Latinoamérica en la CSW, donde siempre hay muchas presencias del norte o de otros continentes, pero bueno, nos cuesta mucho desde Latinoamérica y lo logramos hacer. Así que Bárbara nos pintará un ejemplo concreto también de su trabajo como defensora ambiental en Chile frente a los problemas del extractivismo y el cambio climático. Bárbara, vamos a hablar 5 minutitos cada uno para después poder intercambiar. Gracias. Agradecida del espacio, les saludo a todas, a todos y a todes, porque hay que hacer inclusión. Eh, También parto saludando a las que no están, que fueron asesinadas por defender la naturaleza, por las perseguidas, las encarceladas y por las que día a día están luchando en los territorios, como problemas de empresas sanitarias que vulneran el derecho humano al agua, destruyen humedales, como la coordinadora de 5 regiones de Chile contra Agua San Isidro. También a las agrupaciones con las que hoy podemos compartir esta mañana, que nos comentan situaciones bastante complejas a puertas de celebrar la conferencia del Acuerdo de Escazú, y por tantas niñas y niños que estamos dejando y hipotecándole netamente un mal sistema que hay que remediarlo, mitigarlo y poder acelerar la Agenda 2030. Que no sea tarde, proteger a quienes defienden la naturaleza requiere establecer el deber ser para el acuerdo aporte estándares, y eso creo que es súper prevalente de generar como la instancia democrática, de no quedarnos en un lenguaje muy técnico y académico cuando necesitamos el instrumento y herramienta del acuerdo de Escazú en los territorios. Quiero pensar que podemos construir el acceso a la democracia en asuntos ambientales frente a temas que nos tocan el día a día, como tener esta agua de calidad en nuestros vasos, que sea real para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros territorios. Creemos que la perspectiva territorial tiene que avanzar a hacer incidencia realmente en los acuerdos para poder aplicarlo. Y el enfoque género, yo creo que María Noel vamos a poder plantear estas temáticas desde la colaboración. La sociedad civil es relevante para los procesos de justicia. Y en eso quiero relevar el acuerdo como que fuese una mochila de ella podemos levantar instrumentos y herramientas que puedan dejar
de mirar tan lejano los instrumentos de los acuerdos. Cuando hablamos de París, cuando hablamos de las COP, creo que eso hay que bajarlo al contexto local, a los vecinos y vecinas de aguas potables rurales, como en Chile, en agrupaciones comunitarias que se desarrollan en los ríos, en los que pocos quedan en este país, que es lamentable. Pero que hay que apuntar, que hay que hacer una rendición de cuentas para poder monitorear y que el indicador no sea solamente el económico. También hay un indicador de la brecha de acceso al Internet, porque muchas de las personas que quisieran estar en este espacio no cuentan con Internet, no tienen acceso a los lenguajes de la tecnología, como se le dice 4.0, ahora con tanta red social, no todo el mundo tiene acceso a una red social. Y estas medidas no pueden quedar en actos simbólicos. Y acá, hace muy poco en Chile se celebran 52 medidas del PIPE y que lo celebramos. Pero me gustaría saber qué dice el PIPE porque ninguna de las chilenas que estamos en este espacio hemos tenido acceso a lo que es el PIPE. Queremos tener acceso a la información porque es necesario. Hablamos de proteger defensores y defensoras ambientales, pero también queremos ser reconocidos socialmente porque muchas de las defensoras de los territorios no pueden acceder a estos espacios porque no cuentan con los recursos necesarios para poder trasladarnos. No tenemos acceso a recursos para poder alimentarnos, no somos parte de esa indicación socioeconómica porque se nos priva para poder trabajar y creo que eso es súper lamentable. Creo que los aprendizajes y reflexiones que podemos dar en contexto y que gran ejemplo, acá estar al lado con Juanita, Colombia tiene un plan de género, México lo tiene, ¿por qué no lo podemos tener toda la región para poder colocar relevancia de las actorías de las defensoras territoriales que se han vuelto expertas de campo en distintas áreas y que agradezco que ahí Naciones Unidas nos ha abierto la oportunidad de poder incidir en instrumentos tan importantes como las diligencias, el enfoque de empresa y derechos humanos, pero ¿cuántas somos en esos espacios? Probablemente somos muy pocas. Estamos con una oportunidad única y creo que tenemos que aprovechar que acá se va a celebrar la conferencia del Acuerdo de Escazú y que podamos darle esa cuota de realidad, esa cuota de poder apropiarnos del acuerdo. El acuerdo claramente está dentro de las instituciones, pero el acuerdo también está dentro de nuestros territorios, donde podemos acceder a las cosas normales de poder participar, de que una comunidad no esté asustada que se le estén contaminando los ríos o que no sepa qué aire está respirando o el agua que le entrega el camión cisterna, como tengo que entrar a modificar, que el camión aljibe solamente es conocido en Chile. Y claramente ese trabajo con construcción tiene que partir desde estos espacios, de salir también a los territorios, que claramente es muy central todavía este discurso, pero aún así tenemos grandes desafíos de bajar los objetivos de desarrollo sostenible, los que vamos a poder cumplir y no quedarnos en el 22%, porque esa tarea también recae en todos nosotros. Nosotros también nos podemos transformar en misioneros de los objetivos de desarrollo en el contexto local, en el contexto también de gobiernos, y también apuntar que eso también se dé el espacio para poder enfatizar que la urgencia es ahora, porque no podemos hablar de la agenda futuro cuando son los problemas ahora. Y eso creo que es una gran responsabilidad que tenemos desde este espacio y que dejo ahí la oportunidad que articulémonos a trabajar. Necesitamos trabajar para poder cumplir, porque tenemos que cumplir no a nosotros, sino a los que vienen. Eso. Bueno, muchísimas gracias y quiero darle la palabra al compañero Gerardo Juara. Él es del Frente Sindical Ambiental, que ahora nos va a ampliar sobre su trabajo, pero ellos desde los sindicatos son unos grandes aliados en nuestro trabajo en el grupo de justicia ambiental y también, además de él, nos acompaña, también está online la compañera Sol Clas, que es nuestra integrante también de la red ecofeminista latinoamericana y es nuestra pata sindical en la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe. Así que muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos desde allá y el piso es tuyo. Muchas gracias, María José Lubertino, muchas gracias por la invitación, gracias a vos y a tus compañeras y a tu organización por abrirnos las puertas. Pido disculpas por no poder estar presencialmente, algo que me hubiera encantado, ya que
tanto Escazú como Santiago de Chile son muy cercanos a nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras convicciones. Invitado a hablar sobre qué puede hacer Escazú por los defensores ambientales, quiero señalar, todos van a señalar lo bueno, yo quisiera señalar desafíos. Escazú establece el acceso a la información y nos da el derecho de, pero en realidad no nos va a funcionar mucho si el derecho de no se transforma en una obligación activa de los estados de proveer información permanente y oportuna para todos los actores de la sociedad civil. Tenemos un gran déficit de acceso a la información, no solo por parte de los estados, sino también por parte de los organismos internacionales. Quiero retomar algo de lo que dijo la compañera preopinante. La equidad, la participación y la inclusión no va a ser completa y no va a ser plena si no es oportuna y en todos los niveles, personal, económica, informativa, y si no se nos proveen a los actores de la sociedad civil en igualdad de condiciones todos los elementos para acceder a información suficiente para la toma de decisión y para la expresión de nuestras diferencias y de nuestras opiniones. Sin embargo, Escazú hace una diferencia positiva respecto de todos los otros convenios con los que hemos venido participando, ya que la inclusión del público, la inclusión de la sociedad civil, marca un punto de partida más favorable para todos nosotros. También quiero señalar, y vuelvo a agradecer la invitación, que estamos acá como sindicatos, conjunto de sindicatos que, por alguna razón, la emergencia climática los convocó a trabajar en unidad. Sindicatos de distintas actividades cotidianas a las que la crisis climática los puso codo a codo a trabajar en este tema. Y acá tenemos otro desafío. Los defensores ambientales, la convocatoria ambiental, no llama en igualdad de condiciones y no llama con claridad de términos, como solicitó la compañía anteriormente, a las organizaciones sindicales y a sus trabajadores. Sigue siendo la crisis climática un horizonte lejano que el mundo del trabajo no quiere discutir. Y ahí termina siendo un aliado accidental e involuntario del gran problema de la crisis climática, que es el modelo económico. No vamos a obtener grandes avances en los objetivos de desarrollo sustentable si no discutimos el modelo económico, que es el depredador de la naturaleza porque está en sus propias condiciones. Los defensores ambientales, los naturales defensores ambientales, tienen que ayudarnos a los trabajadores a avanzar en esta alianza para lograr enfrentar en común y exigir que estados, organizaciones internacionales y las grandes empresas cumplan con el deber de información, que nos provean la información para la toma de decisión en paridad de condiciones. ¿Qué puede hacer Escazú en esto? Nosotros necesitamos avanzar en el plan de protectores ambientales, no solo en las situaciones extremas de amenaza de vida. Necesitamos avanzar en conquista de derechos. Los trabajadores necesitamos conquistar un derecho de resistencia a las órdenes ambientalmente injustas dentro de los procesos productivos que nos permitan operar a favor de la naturaleza, operar a favor de la defensa de los territorios y proteger también las condiciones de trabajo. Otros sindicatos, amigos nuestros, vienen trabajando en OIT y vienen trabajando también en Naciones Unidas en un tratado de derechos humanos que proteja a los trabajadores denunciantes en distintos puntos de la actuación de las cadenas globales de suministro. Necesitamos que Escazú le provea protección a los trabajadores denunciantes que se resisten al cumplimiento de órdenes ambientalmente injustas, ambientalmente dañinas para los trabajadores, para la naturaleza y para los territorios. Les vuelvo a agradecer la invitación, no les quiero robar más tiempo. Quiero escuchar a los siguientes panelistas y te vuelvo a agradecer, María José, la paciencia y la comprensión y la invitación. Gracias.
Bueno, la verdad que nos parecía muy importante que estuvieran presentes los trabajadores y las trabajadoras de la región, porque parte de resolver los problemas que nos aquejan del cambio climático pasa por esta alianza estratégica, ¿no? Y también la información a la que deben acceder los trabajadores para saber que por más de que abandonemos los combustibles fósiles, no se van a perder puentes de trabajo, que va a haber una transición, que pueden pasar a otras tareas, etcétera. Bueno, no me extiendo, después hablaré. Quiero darle la palabra a nuestra compañera de Colombia, Juanita Ariza. Ella también es integrante de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe. Y trabaja en el Senado de Colombia y ha sido una de las lideresas por la defensa del agua en Colombia. Y con ella hemos tenido el gusto de trabajar casi 2 años en la Coalición Global por el Derecho al Ambiente como un derecho humano, que logramos finalmente que Naciones Unidas reconociera el derecho humano al ambiente sano, cosa que nuestra región, como siempre muchas cosas de avanzada, ya tenía reconocido desde el Pacto de San Salvador. Pero a nivel global, nosotras fuimos un ariete latinoamericano en la incidencia de ese reconocimiento que finalmente hizo el Consejo de Derechos Humanos y hemos recibido juntas, tuvimos el honor de ser las únicas latinoamericanas presentes porque con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la coalición que lideró el derecho al ambiente sano nos dieron un premio, uno de los premios que ha recibido Mandela, que es el Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y nosotras ahí, en medio de todo el norte global y de todos los organizadores de otros continentes, fuimos las dos únicas latinoamericanas en ese contexto. Bien, bravo. Qué bueno. En el contexto de lo que pasaba en Argentina también pasó un poco desapercibido porque asumía Milei el 10 de diciembre y nosotros estábamos el 15 de diciembre recibiendo este premio, pero nadie habló ni se enteró de nada porque todo el vendaval nos llevó. Así que bueno, Juanita, Colombia presente. Colombia, Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Es un orgullo muy grande poderlos acompañar en este espacio. Me siento muy feliz de estar aquí. Soy Juanita Ariza Guzmán, soy secretaria de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Senado de la República de Colombia. Soy la fundadora de la Red Nacional del Agua de Colombia. Fui delegada de Juventudes en el Consejo Nacional de Paz durante todo el proceso de paz y soy becaria de la Universidad Central Europea de Austria, en Viena, y soy profesional en gobierno de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Gobierno. Quiero contarles que me siento con una fuerza renovada de estar acá viéndolos a todos y a todas en este espacio, igualmente las personas que nos acompañan virtualmente, para que, perdón que nos toca hacer de todo, para que hablemos sobre este tema tan fundamental que es la situación trágica que nos pone el cambio climático y la importancia del Acuerdo de Escazú. Yo quería compartir con ustedes algunas imágenes y una presentación muy breve sobre el trabajo que hemos venido haciendo y cómo hemos interactuado en la consolidación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Entonces, lo primero quiero contarles que la Red Nacional del Agua es un movimiento que hemos fundado desde hace 14 años, que integra más de 1.600 organizaciones a nivel nacional y que nos ha permitido articular e identificar los líderes, las organizaciones, los funcionarios públicos, empresarios, todos los sectores sociales y niveles que podamos integrar, pero donde fundamentalmente las organizaciones campesinas, indígenas, afro, tienen un lugar preponderante. Hay un elemento que me sirvió muchísimo para estar acá con ustedes y fue la participación en la carrera continental por el agua, que fue un elemento que me transformó a mí física, mental, espiritualmente, y fue trotar desde la Tierra de Fuego, Argentina, hasta Guatemala en el año 2012. Tuve la oportunidad de visitar más de 700 cabildos indígenas de todo nuestro continente para encontrarnos con otro grupo que venía de corredores desde Alaska, en el cumplimiento de la profecía de la unión del águila y el cóndor, que es la unión de Norteamérica, Suramérica. Por eso estamos acá, porque eso se tiene que hacer. Es un mandato de los pueblos, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, y la forma como lo vamos a hacer es a través de la justicia ambiental y la justicia social. Entonces, quiero contarles que en todo ese proceso, además, creamos muchos movimientos por la defensa del agua, entre los cuales, pues ya después de 14 años, hemos logrado integrar
hemos logrado promover más de 7.000 eventos en el Día Mundial del Agua a nivel global. Pero además hemos podido interferir en más de 400 casos de conflictos socioambientales en Colombia, y es lo que le quería mostrar especialmente al doctor Carlos de Miguel, de que nosotros en la Red Nacional del Agua identificamos que los conflictos socioambientales están asociados al modelo de desarrollo económico, fundamentalmente asociados a procesos multinacionales, empresas transnacionales con procesos extractivistas de agroquímicos, monocultivos, ganadería, deforestación, burocracia, baja priorización, privatización, contaminación, infraestructura, hidroeléctricas, energía contaminante, narcotráfico, violencia, grupos armados, y es lo que hemos denominado nosotros como la ruta del conflicto socioambiental, y que es una ruta también que está asociada a la criminalidad y a la inseguridad regional y nacional e internacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hemos podido entender? Y es que nosotros, como una primera línea de atención a la sociedad y unos primeros defensores de los derechos humanos, tuvimos el orgullo y el honor de poder tener esa comunicación directa con toda la gente, porque, digamos, en cierta parte teníamos la base de datos y todos me llamaban a mí. Entonces, yo quise crear la red con todos esos contactos, armar toda la red y entrelazarnos entre nosotros para poder actuar. Pero luego de la pandemia, que tuvimos un espacio, digamos, para poder hacer un análisis de toda la data que teníamos con compañeros de la Universidad de los Andes, la Javeriana, la Universidad de Medellín, de Antioquia, perdón, el Rosario, el Externado, la Universidad de Sciences Po París, los Andes y bueno, la Universidad Central Europea, logramos hacer un análisis de datos y entender que nosotros no podíamos seguir actuando como líderes y defensores solamente frente a las crisis y a las emergencias en los cuales nos han puesto otros actores, sino que nosotros como sociedad civil tenemos que asumir el liderazgo y la responsabilidad que nos corresponde en el impulso del nuevo modelo de desarrollo económico que requiere esta sociedad y que es el mecanismo para construir la paz. Ahí por eso es tan fundamental el Acuerdo de Escazú, porque tenemos que tener acceso a la información. Esto nos costó a nosotros 14 años montar este mapa y tener toda esa base de datos, pero tengo la plena seguridad, la certeza de que vamos a avanzar y hemos podido traer esta filosofía de la red, integrarla en el proceso de la creación del Acuerdo de Emergencia Climática en Bogotá, que fue el primer acuerdo, o sea, la primera ley de ciudad de toda Latinoamérica para abordar la emergencia climática, y lo hicimos a través de un proceso de participación ciudadana en el Consejo de Bogotá, donde yo me siento orgullosa porque hice la metodología y pudimos integrar más de 200 organizaciones en la construcción de ese texto, en la construcción y en la definición de cuáles son esas prioridades de nosotros para poder hacer la ley. Y el primer elemento de la ley, que es lo más bonito, es el ordenamiento territorial en torno al agua, porque Colombia es el país más rico de agua de la región. Tenemos 75% de los páramos del mundo, más que somos el segundo país en biodiversidad, de riqueza de biodiversidad, y por eso tenemos la COP16 este año en octubre en Cali. Los invito a todos. Pero entonces, para hablar aquí con ustedes y ir cerrando, porque podemos hablar por horas de esto, es que necesitamos que entender una cosa, y es que el Acuerdo de Escazú nos da las herramientas para la participación. Pero un paso que también tenemos que dar y pensar cómo lo vamos a hacer es cómo logramos que haya una participación económica, porque nuestras comunidades, todos estamos sacrificando nuestros recursos naturales, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras veredas, nuestra gente, y estamos quedando en la pobreza total. Ahí hay un error nefasto. Las comunidades indígenas, campesinas, rurales tienen que tener participación económica en los proyectos, pero no solo en los proyectos que trae, digamos, esa visión del capitalismo extremo y del crecimiento económico limitado, que es un absurdo, sino en un nuevo paradigma del desarrollo que debemos construir todos nosotros, en lo cual proponemos que si esta fue la ruta del conflicto, entonces la ruta de las soluciones, la ruta de la vida y de la paz en la que creemos nosotros, es apuntar a que los líderes sociales y ambientales participen en proyectos de conservación, de sistemas agroforestales, de resiembra de bosques nativos, de ganadería sostenible, de gobernanza y gobernabilidad, de patrimonio público, de saneamiento y salud pública, de inversión pública en el patrimonio público, transición energética, despenalización y legalización, economía circular,
paz con justicia socioambiental y estabilidad ecológica. Entonces, eso lo creemos 100%. En Colombia estamos en este momento en ese avance de hacer esa transformación del paradigma colectivo y del modelo de desarrollo. Por eso es la primera vez que se logró que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaran 30 billones de pesos para el ordenamiento territorial, pero eso no es suficiente porque necesitamos su colaboración de todos y cada uno de ustedes, pero también que en sus procesos ambientales integren la protección del agua. Nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyarlos en todo lo que se necesite. Es una misión eterna y simplemente pues lo que hemos logrado así como para finalizar esta intervención, que ya María José me está haciendo caras, estoy trayéndole a ustedes este insumo legal que le quiero entregar especialmente a todos y cada uno de ustedes para que creemos las comisiones de agua y biodiversidad en todos los países y la CEPAL, en todas las instancias locales, nacionales, internacionales. Necesitamos crear la Comisión de Agua y Biodiversidad, fue lo que hicimos en Colombia. Me siento orgullosa porque yo escribí la resolución, el modelo, y esta comisión tiene cinco objetivos, ya con esto cierro, que es, primero, la resolución pacífica de los conflictos socioambientales. Segundo, la presentación de proyectos de ley de interés estratégico ambiental. Tercero, la consolidación de debates de control político y veeduría ciudadana. Cuarto, la realización de audiencias públicas y eventos de interés público y las estrategias de comunicación ambiental. Entonces, yo les voy a hacer llegar a todos ustedes la resolución para que la implementemos, para que creemos las comisiones de agua en todas nuestras ciudades y veredas y pueblos y países y logremos hacer esa articulación para avanzar en el nuevo paradigma del desarrollo económico, la gobernanza climática y ambiental y, por supuesto, una nueva visión de la economía y la ecología, que son dos caras de la misma moneda, que es la vida. Eso es todo lo que estamos acá debatiendo. El valor de la vida es superior y por eso lo vamos a lograr. Así que eso es todo lo que les quería decir y invitarlos pues a que nos unamos a esta campaña de Agua para la Paz en el 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Igual, a todos los que les interese, estamos pasando una hojita para lograr poder tener los contactos de quienes no se inscribieron. Los que están online están todos inscriptos, pero quienes no se hayan inscrito les pedimos que se anoten porque esta será la manera de, por un lado, poder hacerle llegar los documentos que estamos circulando y también si hay compañeras que no son integrantes de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe, si se quieren unir, son muy bienvenidas y ahí después les mandaremos los datos. Ahora me voy a dar la palabra a mí misma porque quiero que nuestras autoridades ambiental y de género cierren. Entonces voy a hacer un breve comentario, en primer lugar, sobre la situación de Argentina y, por supuesto, compartir algunas reflexiones desde la mirada del Grupo de Justicia Ambiental y de la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe. En primer lugar, voy a reducir al mínimo lo de Argentina, pero no puedo dejar de mencionar, porque están todas mis compañeras online de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir de la Argentina, que la red está integrada por mujeres indígenas, mujeres campesinas y también hay un grupo de académicas, la mayoría somos biólogas, geógrafas y en mi caso, bueno, abogadas que somos defensoras de causas ambientales. En mi caso, yo estoy desde más de 16 años llevando la causa de la cuenca del río Matanzas-Riachuelo, que como ustedes saben es uno de los conflictos ambientales más graves del planeta porque afecta a 17 millones de personas y todavía estamos 16 años después con la ineficacia de la sentencia de la Corte Suprema. Estamos evaluando en este momento, dependerá de cómo sea las nuevas informes que rinda el gobierno argentino y las medidas que tome la Corte en estos días. Estábamos ayer discutiendo si llevamos la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero desde el cuerpo colegiado. Nosotros somos 5 organizaciones que integramos la causa puestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos evaluando ir a la Comisión Interamericana. Y además somos parte de la campaña por el agua para la vida, que es nuestra versión hermana de la campaña que hay en Colombia. Esta es una campaña federal que también se hace a lo largo y ancho del país
y tiene que ver con que en los encuentros plurinacionales de mujeres, las compañeras que venimos en las luchas contra los agrotóxicos, contra la minería a cielo abierto, contra el fracking, contra el desmonte, nos hemos nucleado en el eje del agua, porque en realidad la defensa del agua es la que nos une. Y la defensa del agua además es llevada adelante en las 24 jurisdicciones, incluida la ciudad de Buenos Aires, donde también tenemos problemas ambientales graves, y las zonas urbanas no son una zona que hay que descalificar en cuanto a los problemas del cambio climático, porque en las ciudades generamos los principales conflictos climáticos y también los cambios que tiene que haber en las ciudades. El ODS 11 nos lleva a soluciones. Estamos trabajando básicamente en el eje del agua, porque el agua es el tema, el común denominador que une las soluciones a los más variados problemas que nos afectan. Entonces, hoy es 17 de abril, es el Día de las Mujeres Campesinas. Yo también quiero mandar un saludo a las compañeras que nos están escuchando desde distintos territorios, porque para nosotras este es un tema fundamental. Y quiero decirles que nos pone muy contentas este trabajo en red, porque hemos aprendido las abogadas de las indígenas de las biólogas de las geógrafas, esta interseccionalidad étnica, cultural y también de saberes académicos nos da una fuerza increíble en las presentaciones judiciales, en las defensas de las políticas públicas, etc. Y un trabajo federal. Quiero agradecer que nos acompaña la secretaria de Ambiente de la provincia de Salta, de Argentina, que no está acá como parte de la delegación oficial, pero que ha tenido la gentileza de acompañarnos, y es muy bueno porque nosotros en realidad valoramos mucho cuando los gobiernos nos escuchan, y creo que en el diálogo de saberes, Salta es la provincia que tiene más diversidad étnica de la Argentina, obviamente el trabajo mancomunado hace resultados. Entonces, bueno, contarles eso brevemente de la Red Defensoras del Ambiente del Buen Vivir de la Argentina, que todos los años entregamos los premios Berta Cáceres, desde hace más de 7 años, siempre acompañadas por diputadas o senadoras nacionales que nos hacen un hueco, y lo hacemos en el Congreso de la Nación, y han pasado por ahí los conflictos ambientales más graves del país, y compañeras que estaban amenazadas de muerte en sus territorios han tenido el paraguas protector, decimos, de nuestro reconocimiento del Berta Cáceres, porque les da aparición en los medios de comunicación, les da prensa, y eso ha permitido en muchos casos también defender situaciones graves. Ahora paso a, para nosotros es muy importante, como defensoras, defensores ambientales, la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de todos los países de la región. Vamos a hacer eje en esto, en el trabajo de la Red Ecofeminista Latinoamericana del Caribe, ya lo estamos haciendo, y en el Grupo de Justicia Ambiental, y vamos a decirlo mañana en el plenario, donde nos toca hablar en el panel del ODS 13, básicamente porque creemos que para el avance de la Agenda 2030, nosotros y nosotras que desde la sociedad civil estamos exigiendo un cambio de modelo y estamos enfrentando en mucha desigualdad de condiciones a empresas y a veces a gobiernos y a la represión en muchos territorios, el Acuerdo de Escazú nos da un marco protector. Por supuesto, no se trata solo de ratificar, sino que se trata de que firmen, ratifiquen, y después en la implementación que se cumpla, ¿no? Se ha vaciado de contenido algunas instituciones de la participación ciudadana. Nosotros en Argentina tenemos una legislación muy avanzada en materia ambiental, que ahora pretenden recortar con el tema de glaciares en la ley ómnibus, que vamos a ver cómo sigue, pero nuestra legislación ambiental y nuestra Constitución es muy generosa, y sin embargo la audiencia pública se toma como un mero trámite. Entonces se cumple con lo formal, pero se incumple con el contenido, y hemos tenido situaciones que ponen en vilo la democracia. Nosotros tuvimos un conflicto en Mendoza y otro conflicto
en Chubut, que son conflictos muy graves, donde las legislaturas provinciales sancionaron leyes que iban en contra de lo que el pueblo de esas provincias había dicho en las audiencias públicas. Y hubo conflictos sociales sostenidos en las calles, como ustedes saben que hacen nuestras mareas en Argentina, que hicieron que tuvieran que derogar las leyes que habían sancionado, porque había un riesgo institucional gravísimo y las marchas y las movilizaciones en las calles de Mendoza y en las calles de Chubut se sostuvieron casi un mes, en un caso con conflictos que ya les iban a quemar la legislatura si no derogaban la ley y la tuvieron que derogar. Entonces, es muy importante para nosotros Escazú en la teoría, pero también en la práctica. Y hay dos cosas que nosotros queremos destacar, estamos ahora muy esperanzados en las palabras de Carlos de Miguel, que nos va a contar sobre lo que va a pasar la semana que viene, y María Leonor Baeza, de todo el apoyo que nos viene dando ONU Mujeres para que este tema sea transversalizado en la agenda de género. Pero para nosotras es muy importante esto. Las feministas a nivel global que venimos haciendo el seguimiento de la COP28 son aliadas estratégicas en el norte y en el sur porque ellas comprenden que lo que queremos es un cambio del sistema y un cambio de modelo. Y no estamos hablando de que no apoyemos a los gobiernos del sur en nuestra discusión con el norte, que son responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Nosotros apoyamos a los gobiernos del sur en la discusión con el norte global, pero también queremos subrayar que el norte global está hablando de descarbonización y va a caer sobre nuestras espaldas la responsabilidad de que vuelvan a hacer un nuevo ecocidio con las nuevas fuentes de energía. Entonces, nos sirve salir de combustibles fósiles si pasamos a romper el equilibrio con la naturaleza en la explotación del litio y el cobalto. Entonces, queremos subrayar y subrayar sobre todo a quienes están en órganos de Naciones Unidas que no se trata de reemplazar el consenso de las commodities por el consenso de la descarbonización y entrar en una dinámica de extractivismo verde. Llamamos extractivismo verde a un nuevo pacto que vuelve a poner como zona de sacrificio a nuestros países, ahora en la explotación del litio y ahora en la explotación del cobalto. Es decir, tenemos un nuevo dorado. En nuestro país hablaban de vaca muerta como la solución de todo, ahora aparece el litio como la solución de todo. Eso es una cosa que quiero subrayar, después la podemos ampliar. Si alguien no tiene los datos, podemos dar datos sobre esto, porque hay una nueva manera de mirar las cosas. Seguro que tenemos que salir del carbón, seguro que tenemos que salir de los fósiles, pero no es entrando a un nuevo sistema de coloniaje sobre el sur. Y la otra cosa que quiero subrayar y que me parece muy importante es nuestro secretario, puedo decir nuestro secretario general de la CEPAL, dijo y mostró, y la CEPAL tiene los datos, de que no hemos tenido el desarrollo que esperábamos en la región. Es decir, es mentira que este es un modelo de buen desarrollo, ese es un modelo de mal desarrollo, porque no solamente no nos dio crecimiento, sino que además está expoliando nuestros bienes comunes, destruyendo el equilibrio con la naturaleza, destruyendo la biodiversidad, destruyendo los derechos humanos de los habitantes que habitan en nuestros territorios. Y lo que nosotras entendemos es que hay un mundo de oportunidades en un cambio de modelo a donde los cuidados tengan un rol, a donde las economías verdes puedan tener un rol y la generación de empleos verdes pueda tener un rol en esa transición laboral que hablaba nuestro compañero Juara y que ellos están impulsando. Y en este punto, último punto, el tema de la deuda. Nosotros tenemos un endeudamiento, como también lo subrayó, parece, como vos le dijiste hoy a Igor que te había robado el speech, bueno, el secretario de CEPAL está tomando muchas de las cosas que venimos empujando como sociedad civil. Y en este punto yo creo que el otro punto que nosotros tenemos que fortalecer desde el sur, por eso nos preocupa la ausencia de la Argentina en estos días, en esta conferencia, y nosotros como
pueblos y sociedades del sur vamos a estar más unidos que nunca para que la región siga teniendo una sola voz frente al norte global, porque hay que decir que tenemos que anular la deuda, la eterna deuda externa, la eterna deuda soberana debe ser revisada, aliviada, anulada, porque estamos generando un extractivismo financiero. En ese sentido, nos tienen que ayudar en la reformulación del rol que cumple el Banco Mundial, del rol que cumple el FMI, y la nueva trampa en la que no queremos caer, y la sociedad civil lo dijo en la COP28, es que no nos endeuden nuevamente los organismos financieros internacionales y los países del norte global para reparar los daños de impacto climático que ellos mismos nos generaron. Entonces, no queremos que nos ayuden si nos van a seguir endeudando. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber compensaciones y tiene que haber inversión del norte global en prevención. La prevención de la que nuestros pueblos originarios, nuestras campesinas, las personas que estamos en los territorios, sabemos más que muchas veces las agencias que vienen a tratar de ayudarnos y son burocracias internacionales que cobran por esa intermediación. Entonces, dicho eso, muy brevemente, celebramos que la semana que viene en la COP de Escazú podamos aprobar el acuerdo, digamos, el plan de defensores y defensoras. Celebramos el texto para la transversalización del tema de género por el que tanto trabajamos. Y bueno, esperamos que esta alianza con ustedes, con las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, continúe para que después la implementación pueda ser efectiva y eficaz. Así que muchas gracias y gracias a los compañeros por acompañarnos, que ahora les vamos a dar la palabra. Ahora le quiero dar a Carlos de Miguel, que ha tenido la generosidad de acompañarnos. Él integra la Secretaría del Acuerdo de Escazú y, como ustedes saben, estaba anunciada Andrea Sanuesa, que está con laringitis, y él anoche, a muy altas horas de la noche, cuando ya nos echaban de acá de CEPAL, aceptó cumplir este rol y con todo entusiasmo lo presentamos y lo vamos a acompañar toda la semana que viene en el trabajo que activamente hacen desde la militancia en su rol. Gracias. Gracias, María José, por la invitación. Efectivamente, disculpo a Andrea, que está enferma, es parte de mi equipo. Yo quisiera tocar 3 temas, dado que han hablado del modelo económico, ese sería el primero, luego del Acuerdo de Escazú y finalmente lo que va a pasar en la COP, en la tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Si uno ve los datos de pobreza en América Latina, los del 2023 eran 183 millones de personas viviendo en situación de pobreza, la estimación de CEPAL. En el 2010 eran 175 millones. Es decir, subimos en pobreza. Y si uno ve, como mostró nuestro secretario ejecutivo, las cifras de crecimiento, estamos hablando de un crecimiento promedio, aunque este año está por encima del 0,8, son 2,3, la proyección del 0,8 en los últimos casi, ya va para 15 años, promedio, lo que nos da un crecimiento bastante por debajo del crecimiento de la famosa década perdida, que era 2,1. Entonces, ahí lo que están hablando del modelo, obviamente si uno ve esas 2 cifras, dice, bueno, no crecemos demasiado con el modelo que tenemos y la pobreza no parece que esté siendo resuelta. La productividad, las brechas de productividad siguen aumentando, la brecha tecnológica también, y el patrón de producción está muy centrado en la explotación de recursos naturales que no genera las suficientes rentas para aliviar los problemas sociales de la región. De hecho, en las estimaciones que hicimos de brechas, nosotros teníamos que crecer al 4% para cerrar las brechas de pobreza, y si uno ve el patrón estructural asociado a las emisiones de dióxido de carbono que tenemos en los países y queremos cumplir con las contribuciones nacionales determinadas, deberíamos estar decreciendo a más del 1%, porque si no, emitimos más de lo que vamos a cumplir. Es decir, o aumentamos la eficiencia carbónica y reducimos, por tanto, emisiones, o no crecemos, y si no crecemos no resolvemos la pobreza, con lo cual tenemos una brecha de 5 puntos. Ahora, esa brecha de 5 puntos ni siquiera es un tema ambiental. América Latina es incapaz de llegar a ese 4% porque tiene crisis financieras
si se pasa aproximadamente, dependiendo de los países, del 2 y del 3% por sus procesos de endeudamiento asociado a los déficits comerciales y balanza de pagos. Por tanto, está claro que el modelo no está funcionando, con independencia de cuál sea la solución. Ahí, obviamente, lo que está manifestando la CEPAL, y de hecho varios de los sectores que se mencionaron antes son sectores de apuestas, es que efectivamente la región tiene ventajas comparativas basadas en recursos naturales, que consideramos que hay que aprovechar, pero hay que aprovechar de otra manera distinta. Y hay que darle mucho más valor agregado, una gobernanza distinta que genere rentas, que obviamente beneficia a las comunidades y no solo daña a las comunidades por su proceso de extracción, y apostar a distintas formas de hacer las cosas. Y hay algunos sectores importantes para la región, como las energías renovables, la bioeconomía de alto valor agregado, no digamos exportación de biomasa de bajo valor agregado, pero las soluciones basadas en naturaleza, hay distintos sectores como temas de reforestación asociadas a comunidades locales, agricultura regenerativa, que suele tener a veces más productividad que la agricultura convencional, y otros asociados a, por supuesto, potencial de energías renovables y demás, y el transporte sostenible desarrollado en la región. Entonces, hacer esas transformaciones requiere cambios que son complejos, largos, políticas de Estado, temas de integración, por cierto, en la región, y no van a ser de un día para otro. Y esa transición tiene que tener en cuenta, porque están los colegas de los sindicatos, que hay muchas personas que trabajan en los sectores que están o debieran estar de salida y que por tanto tienen que ser reinsertadas en los sectores que deberían ser los dinámicos del futuro. Si nos perdemos la ola de los sectores dinámicos del futuro, seguiremos estando en las primeras etapas de exportación de materias primas para los nuevos sectores que vengan del futuro. Y por eso la CEPAL está apostando en procesos de desarrollo industrial a partir de la riqueza. Eso no significa que esos procesos o que la minería asociada a los nuevos procesos no tenga impacto ambiental. La minería, nosotros cada vez le decimos menos sostenible en las discusiones, sino responsable. Es decir, que cumpla los máximos estándares sociales, ambientales, de derechos humanos sobre las comunidades. Entonces, eso significa que efectivamente tenemos que hacer las cosas distintas, y ahí los temas de gobernanza son claves. Y ahí es donde entra, y nosotros somos una comisión económica, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es de derechos procedimentales, es decir, es cómo hacer mejor las cosas, básicamente. Entonces, tú no puedes hacer mejor las cosas y llegar a soluciones óptimas si no tienes información, si no dejas que los distintos actores que se ven involucrados en la posible solución de un problema tengan participación en ese problema, sobre todo si son directamente afectados, y que esa participación no esté nutrida de información sin las asimetrías que se han mencionado, y por tanto con esa participación llegar a mejores soluciones. Por supuesto, una solución no significa que todos los actores estén felices al final del proceso, sino que probablemente todos estén menos disgustados. De hecho, en la negociación del acuerdo de Escazú, ese fue un ejemplo. Digamos, nadie estaba completamente feliz, había mucha gente que quería llegar mucho más lejos, otros que no querían llegar tan lejos, otros que querían incorporar ciertas cosas, otros que no querían incorporar ciertas cosas, y se llegó a un consenso de un acuerdo que a mí me parece balanceado y para la realidad de la región creo que es un aporte, si no, no estaríamos en esos. Entonces, y por supuesto, el acceso a la justicia es un elemento fundamental para garantizar que haya Estado de Derecho y se cumplan las cosas. Si no avanzamos en esas tres cosas, en el fortalecimiento de reglas de juego, de Estado de Derecho, de participación democrática, difícilmente vamos a lograr prevenir las amenazas, intimidaciones y asesinatos de los defensores, porque esos se nutren precisamente de que todo lo anterior no existe. Y por eso uno de mis mensajes es que si queremos abordar este tema, tenemos que leer con más cuidado el objetivo del Acuerdo de Escazú, que dice explícitamente implementación plena y efectiva. Y concentrarnos precisamente en llevar a los territorios y a las comunidades los contenidos del acuerdo y que se cumplan en los países. Yo sé que hay muchas ganas de participar en las COPs, pero yo he estado en pocas COPs de cambio climático y yo llevo el tema de cambio climático en la CEPAL. Y eso no significa que no esté trabajando en cambio climático y incidiendo en las negociaciones. Entonces,
apoyar al acuerdo de Escazú es leerlo, leer sus alcances, porque también del acuerdo de Escazú se hablan muchas cosas que no están contenidas en el acuerdo de Escazú, utilizarlo como una herramienta precisamente de derechos procedimentales para hacer las transformaciones y actuar a nivel de país, a nivel subnacional, a nivel de territorio, usándolo como herramienta. No es la única herramienta. De hecho, en América Latina, en los marcos normativos ambientales y de hecho de participación están bastante desarrollados en general, salvo los países anglófonos del Caribe, en algunas cosas porque tienen otras cosas mejores. Por eso el acuerdo de Escazú también es un acuerdo de cooperación entre países. Cada país tiene sus cosas mejores que los otros. Y utilizar esa herramienta. Y ahí es cómo se va a transversalizar los temas y van a llegar a las poblaciones. Y leer todos los artículos y los párrafos de los artículos, porque nos concentramos en algunos en particular. Pero hay otros fundamentales, por ejemplo, hay un párrafo sobre registros de emisiones y transferencia de contaminantes. En América Latina 2 países tienen registro, el resto no, y si uno tiene registro de emisiones, sabe dónde están las fuentes de contaminación al aire, al agua, al suelo, en las distintas zonas y puede determinar si la capacidad de carga es suficiente, si ahí se puede localizar un colegio o no, o si se puede dar un permiso adicional. Eso no lo tenemos. Y sin eso es más difícil hacer la planificación. Entonces, el acuerdo es una herramienta, hay muchas otras, hay que utilizarlo y aplicarlo. Y por cierto, mucha gente lo está utilizando que no han estado ni siquiera en el proceso de negociación, sino que lo leyeron y lo están usando. Y yo ya he visto varias sentencias. De hecho, en la COP vamos a lanzar una recopilación con UNESCO de algunas sentencias y legislación que ha salido sobre acceso a información, por cierto. Respecto de la COP, esta COP es la tercera conferencia de las partes, la segunda de carácter ordinario. Va a haber 6 decisiones, 3 diría yo que son las decisiones clave. Porque son más sustantivas, las otras son más operativas, no porque sean operativas son menos importantes, pero digamos, vamos a la sustancia. La primera tiene que ver, y la fundamental de esta COP es la decisión que aprobaría el Plan de Acción sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Ese plan se ha venido trabajando en un formato bastante participativo, ha habido 2 foros regionales, numerosas consultas públicas y demás, para básicamente señalizar un problema clave de la región, que es ese problema, el abordar la situación de los defensores. Ahora, ese plan es muy macro. Yo esperaría que eso, de nuevo, baje a los territorios y no nos quedemos, digamos, en la macro. Y por tanto, la segunda decisión que a mí me parece fundamental es la decisión que tiene que ver con los planes de implementación nacional. Hasta ahora, y se ha mencionado el PIPE, algunos pocos países han empezado a trabajar en planes de implementación nacional. Son fundamentales, porque si no ponen sobre la mesa a los países las prioridades, tampoco se les puede apoyar a los países. Los países que dicen, mira, yo quiero priorizar esto, llega ayuda internacional, llega cooperación, el sistema ONU está apoyando en muchos países la implementación, el Banco Mundial nos está apoyando en la implementación y, por tanto, tener prioridades. Seguramente son insuficientes, todos queremos llegar más lejos, pero, por ejemplo, en el PIPE hay un montón de medidas y se ha aprobado por Consejo de Ministros. Eso creo que es un avance que no tendríamos si no hubiese el acuerdo de Escazú que focalizase este tema. Con lo cual, poco a poco se va avanzando. De hecho, hay una red de sistemas, que a partir del acuerdo de Escazú se fortaleció la red de sistemas de evaluación de impacto ambiental de varios países latinoamericanos. De hecho, ahora está Chile presidiendo, Argentina estaba antes, donde se está trabajando en fortalecer la participación en los sistemas de evaluación de impacto ambiental. También es algo conectado con el acuerdo de Escazú. Entonces, esa decisión es también fundamental. Y la última, que ha sido relativamente reciente, tiene que ver con el tema de transversalización del enfoque, la perspectiva de género en la implementación del acuerdo de Escazú, que es una decisión que vino básicamente propuesta por México, apoyada por los países de la mesa, se puso sobre la mesa y de hecho les invito porque con la división de asuntos de género, que tengo una colega aquí, estamos organizando con México y otros países el día 25 un evento sobre ese tema. Y esa decisión tiene 2 líneas que me parecen fundamentales. Una es la transversalización del tema de género en la implementación del acuerdo de Escazú, pero la otra, que me parece más importante porque yo estoy desde el lado de Escazú, es transversalización del acuerdo de Escazú en las discusiones de género, para que las actoras, actrices, algunas,
que trabajan en los temas puedan conocer la herramienta, puedan favorecerla y, por cierto, puedan apoyar que más países de la región ratifiquen el acuerdo, porque ahora mismo tenemos 15, que todavía no llegamos a la mitad de los países de la región. Así que la COP la van a poder, los que no están registrados en su momento, hay exceso de demanda, en lo que es bueno, aunque genera algunos problemas, pero se va a poder, se transmite todo, y es importante que en los distintos países de la gente que no puede mar se sienten, armen grupos de trabajo en el país, sigan la reunión y manden a los representantes electos del público posibles incidencias. Les recuerdo, las COPs son de preferencia para aprobar las decisiones que para negociarlas, porque eso se negocia antes. Entonces, prioridad es aprobar y pensar qué vamos a aprobar en la siguiente. Y a partir de ahí disfrutar un poco también. Así que con eso, muchas gracias. Un pisco después. Un Pido la segundito, palabra. por favor. Vamos a darle a María Noel antes de... No, no se va a ir, no se va a ir. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno. Estoy en la cepa. Lo que digo es lo siguiente. Todos los que están acá, antes de irse o lo que sea, déjennos los datos de contacto, porque el Grupo de Justicia Ambiental del Mecanismo de Participación tiene reuniones mensuales y estamos trabajando en esto. Y desde la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe también estamos trabajando en esto. Entonces es importante, hoy es un contacto, algunos nos conocen por primera vez, pero después seguimos trabajando. No es solo que nos vemos cuando estamos de reunión presencial. Y at last, but not least, nuestra querida amiga María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, y como diría mi querida amiga Marita Perceval, cómplice en todas nuestras empujes a los temas trascendentales. Entonces, yo quiero agradecer muy especialmente, porque siempre hemos venido trabajando violencia de género, hemos venido trabajando muchísimas cosas, cuidados, paridad, pero de los organismos del sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres ha comprendido tempranamente de la importancia y el impacto de esta agenda ambiental sobre las mujeres, porque somos la mayoría de las víctimas cuando hay conflictos ambientales, porque somos la mayoría de las desaparecidas, de las amenazadas o de las muertas en territorios frente a conflictos graves, y porque además somos parte de la solución, porque estamos liderando, somos la solución, bueno, somos la parte más importante de la solución porque estamos liderando los cambios que hacen falta, y creo que frente al avance de los gobiernos antiderechos, frente a la defección de muchos gobiernos en temas de esta naturaleza o frente a la repetición de esquemas que ya no van más, creo que las feministas tenemos saberes y masa crítica para los cambios que vienen. Así que queremos escuchar a María Noel y sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José, y todos ustedes. Un placer estar aquí con ustedes, escucharlos. Yo simplemente quisiera hablar de tres cosas. La primera, el compromiso de Buenos Aires. La segunda, el acuerdo de Escazú y la transversalización de género y la viceversa, como también transversalizamos Escazú en todo lo que hacemos en género. Y por último, ¿qué puede hacer ONU Mujeres? ¿Qué está haciendo ONU Mujeres en pro de la red de defensoras? Y bueno, y qué podemos seguir caminando juntos. Con relación al compromiso de Buenos Aires, no nos olvidemos que nos marca un horizonte de un sueño feminista, poner al cuidado al centro, poner al modelo, digamos, de cuidado como parte fundamental del crecimiento social, el crecimiento económico, con justicia social e inclusión, porque siempre hablamos de los tres dividendos, ¿no? De los sistemas de cuidado: el dividendo del bienestar de la familia, el dividendo de la creación de empleo y el dividendo en que nos permite a las mujeres salir a trabajar, contar con sistemas de cuidado. Pero para mí la parte importantísima también de la sociedad del cuidado, de este concepto nuevo que para mí es ese modelo que ustedes están diseñando, muy focalizado en el ecosistema, ¿no? La defensa de la biodiversidad, es la sostenibilidad de la vida y del planeta.
Y esa sostenibilidad de la vida que se manifiesta en los cuidados, también se manifiesta en el cuidado del planeta. Y creo que tenemos la suerte de tener comunidades indígenas en especial, las mujeres indígenas, por eso empujamos muchísimo la recomendación número 39 el año pasado de mujeres indígenas en la CEDAW. Creo que tenemos que focalizar en esa biodiversidad, pero también en esa maravilla que es cómo la cosmovisión indígena protege el planeta y nos hace distintos al resto del mundo. Y cómo eso es lo que tenemos que preservar, ¿no? Yo creo que ese es el modelo de desarrollo nuevo. Cómo preservamos el planeta, preservamos las distintas cosmovisiones, las distintas culturas que tenemos y todo lo relacionamos con el cuidado, ¿no? Por eso a mí me encanta el compromiso de Buenos Aires porque lanza ese sueño de sostenibilidad de la vida y sostenibilidad del planeta. Eso se va a seguir manifestando en el cómo hacerlo, que las invito ya a la Conferencia Regional de la Mujer que va a tener lugar en México en noviembre del año que viene, donde esperemos que este tema lo sigamos incursionando, pero sobre todo en el cómo vamos a hacer, porque necesitamos financiamiento, pero más que nada voluntad política, ¿no? Sobre todo para poder seguir adelante, para tener más legislación en materia de cuidado del planeta y de las personas. En segundo lugar, por supuesto, hemos trabajado muy extensamente desde ONU Mujeres para que el Acuerdo de Escazú tenga ese enfoque de género con la delegación de México y otros países, y creemos muy, muy fuertemente que el gran problema de la región es el ataque a las defensoras mujeres ambientales y derechos humanos. Entonces, 94 asesinatos el año pasado, la región del mundo que más ataques a la vida de las defensoras tiene, y en especial cómo trasladar las buenas prácticas de protección y defensa de las defensoras en lo que estamos haciendo en la región. Para mí fuera fundamental tener una estrategia regional, a la cual tenemos, que compartimos en Panamá cuando estuvieron allí, pero sobre todo proyectos, ¿no? que tenemos, que hemos logrado que ciertos donantes vean este tema, como Noruega, como Luxemburgo, como la Unión Europea. Entonces tenemos que seguir convenciendo a esos donantes que esa vulnerabilización, porque no es vulnerabilidad de las defensoras, sino cómo las atacan, necesitamos protegerlas. Y yo creo que tiene que haber dos sistemas de protección. Uno rápido, para que las defensoras puedan salir del país inmediatamente. Para eso nos hemos dotado con un mecanismo de apoyo rápido. Por favor, acudan a las oficinas de ONU Mujeres. Ustedes ya conocen, tenemos sistemas para eso. Y segundo, cómo protegerlas en los territorios, ¿no? Para que no tengan que salir de los territorios. Pero si tienen que salir, cómo protegerlas también, ¿no? Eso yo creo que es importante que hablemos y que exterioricemos estos temas que hacen a la protección, porque no puede ser que 94 mujeres sean asesinadas por año, porque lamentablemente este número no disminuye. Por supuesto que nosotros lo vemos como violencia contra la mujer y lo vemos también como impedimento a que el Acuerdo de Escazú se cumpla, justamente, ¿no? Ahí no es falta de información, sino falta de protección del debido proceso. Y nosotros creemos que es fundamental garantizar la implementación plena. Estoy de acuerdo contigo, la implementación plena. ¿Qué significa? Implementación en el país, implementación en los territorios, en los distintos niveles, territorial, nacional y por supuesto regional. Y por supuesto esos derechos que tenemos que buscar innovación de cómo defenderlos entre el feminismo y las ecofeministas como ustedes. Y creo que hay un tema importante para mí como abogada, es un acuerdo vinculante. Y esto para mí es lo más rico que tiene el Acuerdo de Escazú. Exacto, como Belén do Pará. Entonces, hay que ver cómo creamos un MESECBI, pero para el Escazú. Un MESECBI que exija, que pueda informar, que pueda hacer esa
esa información pública más allá de los gobiernos y más allá para que velar por esa implementación del acuerdo. MESECBI cumple 20 años, Benedum Pará cumple 30, y bueno, son mecanismos asentados, mecanismos que hacen la diferencia cuando hablan. Entonces, esto es importante, y es importante también de cara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se proteja esos casos individuales o colectivos que se presenten. Y ese ser vinculante solo lo tenemos en CEDAW, porque los ODS, las SW no son vinculantes. Entonces tenemos que aferrarnos a eso, y bueno, esos efectos jurídicos son importantísimos. Y por último, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, apostamos al fortalecimiento de los liderazgos de mujeres defensoras de derechos humanos desde antes de Berta Cáceres, porque Berta era una de nuestras protegidas, lamentablemente no pudimos protegerla, y fue terrible, ¿no? Porque estábamos trabajando con ella. Y bueno, y tenemos que ver cómo eso no nos pasa más, ¿no? Tenemos que asegurarnos que las defensoras de derechos humanos tengan esa protección. Yo creo que la Conferencia Regional de la Mujer del año que viene tiene que tener una muy buena integración con Escazú. Escazú ya va a tener 4 años, ¿no? Espero que haya más ratificaciones. En eso estamos. Yo en cada país que voy que no ratificó Escazú, es lo primero que digo, la ratificación de Escazú y de la Convención 190, 189 de la OIT, y creo que entre las agencias nos tenemos que ayudar en ese sentido. Así que bueno, yo me quedaría por aquí. Les digo, estamos con ustedes y para nosotros es fundamental. Lamentablemente no puedo estar la semana que viene, pero va a venir nuestra representante en Bolivia, que ella es quien coordina todos los temas de defensoras de medio ambiente y de cambio climático en la región. Nosotras trabajamos en red, o sea, tenemos un mapeo de quién sabe más que otra, entonces si es una representante o si es una especialista, y ahí vamos todas. Somos 750 expertas de género, que no es de desmerecer el grupo que tenemos, pero nos estamos organizando para que toda la fuerza vaya a la cabeza de punta del tema, ¿no? Y eso es lo que va a pasar la semana que viene. Va a estar Nidia Pesantes aquí con Lorena Lamas, y para nosotros es bien importante estar siempre presentes y que sepan que ahí estamos. Así que muchísimas gracias. La verdad que nos honran ambos con su presencia, estamos muy contentas. Vamos a abrir a las participantes del público y a las preguntas que hay online. Entonces, se tienen que ir María Noel y de Miguel. No sé si hay alguna pregunta en el público presente, que se presente para darles las preguntas a ellos, y yo te voy a pedir, si podés mirar online, si hay alguna pregunta dirigida a ellos, y después nos quedamos hablando del trabajo a remo que haremos como sociedad civil. ¿Tenemos alguna pregunta en el público presente para María Noel o Carlos de Miguel? ¿O en el online? Si no, Juanita tenía una pregunta allí. Ah, tenemos una pregunta ya. Si te podés presentar y le prestan el micrófono a la compañera, decí quién sos, pregunta, ¿no? Sabemos que no speech, sino pregunta. Como... Buenas tardes a todos, mi nombre es Lorena Terrazas, muchas gracias María Noel, gracias Carlos, un poquito atrasados, pero aquí presentes. Prácticamente no sabemos que todo este contexto del plan de defensoras está muy importante. Quería preguntar, en el caso de unas mujeres, si tenemos o han pensado cómo integrarnos. Sabemos que las defensoras están en territorio, todo lo que nos acaba de contar me encanta, pero ¿cómo hacemos si esto va a derivar este plan, o lo han visualizado así, en legislación interna de protección más específica, en indicadores, porque sabemos que las vulneraciones están en todos espacios, pero más en comunidades? Y lo propio para Carlos, tal vez antes que nos abandone, lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el acuerdo de Escazú sea más territorial? Porque ahorita estamos como un espectro, ¿no? Regional, lo sabemos, pero con estos tal vez los planes nacionales, si nos puede actualizar, si hay un avance. Y muchas gracias, Lorena Terraza de Bolivia. Eso. Muchas gracias, Lorena. Mira, nosotros tenemos una red de oficinas, ¿no? Que están en los países, y en el caso de Colombia, nuestra oficina tiene 4 oficinas. No, pero en el caso de Colombia es el único país que tenemos oficinas en otra ciudad que no sea Bogotá, ¿no? Estamos tratando de irnos
en todos los países al interior. En Bolivia vamos a tener una en Cochabamba pronto, espero. Es un tema burocrático para abrir una oficina subnacional, pero en eso estamos. Y en México lo mismo, porque no se puede trabajar desde la capital, hay que estar cerca del territorio, hay que identificar los liderazgos en los territorios, y en eso estamos. Tenemos un programa que se llama Prodefensoras en Colombia. Tenemos otro programa regional que se llama Prodefensoras también, que sigue la misma línea. Y ahora estamos esperando los resultados de Escazú para ver cómo interiorizamos en nuestro diálogo con los mecanismos de adelanto de la mujer. En algunos casos son ministerios, en algunos casos son institutos, para que nosotras también podamos trabajar con los mecanismos del adelanto de la mujer y ellas con los otros ministerios. Lo que veo en estos últimos 2 años es que hay mucha más integración de los mecanismos de género, a pesar de que son débiles, a pesar de que no tienen el suficiente presupuesto, pero están cada vez más integrados en el trabajo con otros ministerios. Hay una cosa que quería decirles antes que me vaya, perdón que me tengo que ir, pero tengo que volver al foro. El Fondo Verde, el Fondo Mundial Verde, está dirigido por una mujer ahora, que es portuguesa, y tiene una pésima evaluación en materia de género. Entonces, tenemos que mirar las evaluaciones que le han hecho, y además debería de hacer una ejecución de $4.000 millones por año y no llega a 500. Y esa es plata que no es deuda externa, esa es plata que son subsidios. Es muy engorroso lograr la aprobación de un subsidio. Ustedes tienen que protestar y que exigir procesos más fáciles para llegar a esa ejecución. Y la sociedad civil no tiene rol y deberían de tener. Entonces les exijo que exijan, porque si no, esa plata no se va a ejecutar, el foco no va a estar en las mujeres y necesitamos que ese dinero vaya a las comunidades más pobres de nuestra región, que por supuesto están lideradas por mujeres. Cortita, algunas de nosotras estamos involucradas como sociedad civil en el seguimiento del Fondo Verde, pero necesitamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, como tender puentes. Entonces, no sé en qué momento, aunque sea por Zoom, la reunión con la señora del Fondo Verde, las redes, porque incluso nosotros tenemos el grupo, o sabes que, hay un grupo que se llama GCF, que es el grupo de la Constituency de Género en el Fondo Verde. Y somos las que hacemos esa evaluación crítica de género, pero después no hay feedback, porque además, como el fondo se trabaja con los gobiernos, la pata de la sociedad civil no está y tenemos ahí un agujero, ¿no? Pero había una pregunta para Carlos también. Sí, ahora mismo hay 2 planes publicados, que el primero que salió fue el de Ecuador, el segundo fue el de la República Argentina. Está por salir el de Santa Lucía y el de Chile, el famoso PIPE, que nosotros sacamos el resumen ejecutivo. Por cierto, en Chile estamos por sacar con Chile las versiones del acuerdo en quechua. No, en quechua ya salió con Perú, en mapudungún y en lenguaje pascuense. Estamos en eso. Precisamente para que lleguen a distintas comunidades. Hemos intentado con otros países, pero es lento. El proceso. México ha traducido algunas lenguas también indígenas locales. Y estamos trabajando con Uruguay, con México y con efectivamente, esos son los países con los que estamos trabajando ahora. Bolivia todavía no hemos empezado, hemos ofrecido apoyo. De hecho, para los planes de implementación nacional están apoyando desde las oficinas los coordinadores regionales, nacionales, la CEPAL, el Banco Mundial, algunos países, el PNUD y PENUMA y el Alto Comisionado. Es decir, hay muchas oportunidades de apoyar y hay una propuesta de más o menos metodológica que significa que los planes de implementación nacionales no solo es decir qué tengo y qué no tengo. Eso es un diagnóstico que es una parte del plan, sino también establecer hojas de ruta, criterios de gobernanza dentro de los gobiernos y con el resto de la sociedad civil y otros actores interesados. El público en Escazú son
personas físicas o jurídicas organizadas en forma comunitaria, es decir, todos pueden participar y también, por supuesto, establecer prioridades y oportunidades de cooperación, pero lo que hemos pedido a los países es que son no oportunidades para recibir cooperación, sino oportunidades para dar cooperación, porque es un acuerdo de cooperación entre países donde hay que ver qué bueno es Chile para ofrecer, por ejemplo, registro de emisiones que tiene para el resto. Entonces, eso es fundamental, pero recuerden que para el tema, digamos, de implementación y avanzar en la implementación, el Acuerdo Escazú tiene un órgano subsidiario, que es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que se reúne, de hecho, el día 22 en la mañana, pero sobre todo es importante el 22, 23, 24, el 25, porque ahí se va a mostrar ya estamos por culminarla, hoy estábamos viendo las últimas pruebas, la plataforma para hacer peticiones de apoyo del comité de cumplimiento, que obviamente sigue unos procedimientos como cualquier comité de cualquier acuerdo multilateral, pero que también es otra de las cosas importantes de esta COP y es que el comité ya va a empezar a funcionar para los países que son parte con más antigüedad de un año, los que entran, digamos, no. Y por tanto, avanzar en los planes, esa decisión es importante para que ojalá Bolivia y los otros países que todavía no han empezado con eso lo hagan. Muchas Vamos- gracias. Vamos a liberar a María Noel y a Carlos de Miguel. Perfecto. Otra ¿La pregunta. liberamos a María Noel? Sí. ¿No? Muchísimas gracias. Podemos, vos te quedás un minuto No, más. tranquila. Muchísimas gracias, Vamos a sacar una doctora foto María antes de que Noel, se por vaya Mar- acompañarnos hoy. Hagamos una foto antes de que se vaya María Noel, los panelistas. Paréntesis para la foto. Sí. Un minuto, vení, Carlos. Es un paréntesis menor, pero no menos importante. Sacas una foto, alguna foto de chiques. María Noel, es que vengan así. Tenés todas tus fans. Vengan, chicas. Acá que están los carteles. Vengan, vení. Acá. Bueno, no sé, qué pelote. A ver. Vamos a hacer un paréntesis para tomarnos una foto. Les pedimos el favor a los compañeros que también están virtual que prendan sus cámaras para que también salgan en la imagen, por favor. Si no prende las cámaras, queda Ah, nos ponemos para allá. Vamos a tener que ir abajo un grupo. Sí, Si el pantalón me lo permite. Estamos primero acá. ¿Listo? Y ahora sí. Sonría. Mano en alto. Y ahora acá. Acá, sí. Me permiten que para cantar por ahí, ¿no? Gracias por todo. Y una última. Sí, dale. Gracias. La transmisión. Bueno, a ver, Muchas gracias a todos por esa buena disposición, por ese espíritu y esa dinámica para que podamos trabajar en toda esta gran agenda que necesitamos mucha energía y mucho movimiento para lograr todos los objetivos que nos estamos planteando.
Mientras vuelven a su puesto, voy a tomar la oportunidad para saludar a las personas que se conectaron también virtualmente, que nos dicen, vamos, protege los molles, Sindicato Judiciales de Argentina, el doctor Mariani Gambrioni, presidente a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Saludos desde Quirimari Pichidangui, presidenta de la ONG Quillidangui, Jessica Pizarro. Saludos de Chile sin ecocidio. Génesis Rafael López Ramírez, Fundación Colectivo Hombres 20 de Ciudad de México. Cintia Cipián, integrante del Sindicato de Empleados de Comercio Argentina y del Frente Sindical de Acción Climática. Nasli Martínez, del Resguardo Guayú de la Alta y Media Guajira de Colombia. Fernanda Poblete, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Chile Sin Ecocidio. Paola Ruiz, integrante de la Red Nacional del Agua de Colombia. Camila Villamayor, de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, Sindicato de la Industria Transformadora Plástica, integrante del Frente Sindical de Acción Climática Argentina. Blanca Janet Guzmán, directora de la Corporación Nacional del Agua de Colombia. Corporación Justicia y Democracia, voluntario de la Red Nacional del Agua de Colombia. Fundación Panamá Sostenible, Marisabel Duque Rodríguez. A todos, igualmente los que están aquí presentes, quienes no se han presentado, también es importante que pues aprovechemos este espacio, dar uso de la palabra. Y voy entonces a transmitir algunas de las preguntas que hay. Una primera pregunta que tenemos aquí es de la compañera Nasli Martínez de la Alta Guajira, Colombia, del pueblo Guayú, que dice: ¿el acuerdo de Escazú puede ser firmado por los pueblos indígenas? ¿Y cuáles son los países que hasta el momento han formalizado el acuerdo de Escazú? Yo te pediría que leas 3 preguntas online y damos 3 preguntas acá y con eso cerramos. Listo. La siguiente pregunta sería de la compañera Rosemary Zapata García. Perdón. La compañera Claudia Morado dice: con el acuerdo, ¿cómo hacemos en la Argentina, donde estamos perdiendo todos los derechos con el cierre de los organismos? Y Javier Fernández, de la Corporación Justicia y Democracia, dice: ¿qué estrategias han sido más efectivas en los diferentes países que ya están en proceso de implementación del acuerdo para impulsar la ratificación de los faltantes? No, porque si no se me olvida. Vamos con estas 3. El acuerdo de Escazú, como bien se ha dicho aquí, es un tratado vinculante entre países parte y por tanto solo lo pueden ratificar o adherirse a aquellos países parte que están incluidos en el anexo 1 del acuerdo, que son los 33 países independientes de América Latina y el Caribe. No está abierto a países que no sean de América Latina y el Caribe. Por cierto, por tanto, ni Canadá ni Estados Unidos pueden ser parte, no es un acuerdo hemisférico. Entonces, todos los demás pueden participar activamente, tanto a nivel nacional como incluso en las discusiones regionales, pero no pueden ni ratificar ni firmar. Respecto a los frutos a nivel nacional, obviamente el Acuerdo de Escazú, una vez que entra en vigor en los países, se convierte en legislación vigente en los países y puede ser utilizado por todos los actores de los países vigentes y de hecho lo pueden utilizar todos los poderes del Estado. Y de hecho en distintos países el Poder Judicial, el Poder Legislativo ha utilizado el Acuerdo de Escazú para avanzar en marcos normativos que lo utilizan o que lo utilizan para fundamentar esos marcos normativos y también se ha utilizado también para fundamentar algunas resoluciones o sentencias judiciales que no necesariamente son negativas, sino para avanzar con la jurisprudencia en algunos aspectos. Así que en aquellos países que ya son parte, es parte de la legislación que debiera ser cumplida y tutelada por los distintos poderes del Estado. Y la tercera pregunta, ¿me recuerda? La tercera pregunta de Javier Fernández dice: ¿qué estrategias han sido más efectivas en los diferentes países que ya están en proceso de implementación del acuerdo para impulsar la ratificación en los faltantes? Y voy a dar una ñapa de pregunta, que fue la última pregunta que llegó, y es de Ángel Loaiza, también secretario de la Red Nacional del Agua de Colombia. Dice: ¿cómo llevamos a territorios del canje de deuda externa por acción climática, que son trillones de dólares sobre el sur global?
Esta última no tiene que ver con el acuerdo Escazú. A ver, los países parte que hay ahora en la región, Colombia no es país parte. Colombia terminó el proceso de ratificación en el Congreso y ahora está en la revisión de constitucionalidad. El acuerdo de Escazú, un país es parte a los 90 días una vez depositado el instrumento de ratificación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Y por tanto, aquellos países que no son parte es como cualquier otro tratado donde no son parte. No ejerce efectos en el propio país, más allá de que sí se están moviendo cosas en países no parte, porque distintos actores las están moviendo, haciendo eco de lo que está pasando, lo mismo que cuando hay otras convenciones o incluso reuniones que no son vinculantes, pero que van moviendo el amperímetro de las cosas, hacen que las cosas avancen. Entonces, en América Latina, los países que son parte, pero están en la página web, son en el Cono Sur, estamos bastante activos porque está Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, está el Ecuador y está la Guyana. En Centroamérica está Nicaragua, Panamá y Belice, y está México. Eso por el lado, digamos, continental. Y luego tenemos un buen grupo de países, pequeños estados insulares del Caribe. Entonces, esos son los partes. En ese Obviamente, sentido, yo quiero decir alguna acotación. Por eso, desde nuestra perspectiva, estando los gobiernos que están ahora, es muy estratégico que trabajemos sobre todo sobre Brasil, porque es un gobierno, digamos, que entendemos que quiere firmarlo y entonces colaborar con el Congreso para dar vuelta a quienes tienen resistencias, porque los intereses económicos están en los congresos de las naciones, están en todos lados, como ustedes saben. Entonces, sobre todo, Brasil y Colombia serían dos objetivos, por lo menos desde nuestra perspectiva de sociedad civil, con una visión política, que son dos objetivos a trabajar fuerte y duro, porque además por el volumen y la cantidad de gente y la cantidad de conflictos y los bienes comunes que alojan estos países, ¿no? Entonces, son en nuestra mira de trabajo ahora en la COP fuerte sobre Brasil y Colombia, más allá de otras sugerencias que podamos escuchar estratégicamente. sí. Y hay, por cierto, en esas discusiones de los procesos de ratificación, ha habido, por así decirlo, debates tanto a favor y en contra sobre información completamente imprecisa sobre los contenidos del acuerdo de Escazú. Se ha escuchado cualquier cosa del acuerdo de Escazú. En Europa, la Convención de Aarhus lleva 20 años y no recuerdo haber escuchado nunca una discusión sobre la correlación entre la Convención de Aarhus y el tema de las inversiones. Y si uno analiza los países que son parte y las inversiones, pues ahora mismo creo que está dando que había más inversiones en los países parte que en los no parte. Entonces, básicamente es un tema procedimental para hacer las cosas bien. Obviamente, si tú no quieres hacer las cosas bien, no quieres. Si tú no quieres que haya sistema de evaluación de impacto ambiental, el acuerdo, de hecho, de Escazú no rige la evaluación de impacto ambiental, solo estipula cómo debe ser la participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Una parte. Si tú en un país no quieres, o hay gente que no quiere, o algún Gobierno, sector, sí. no gobiernos, pero los gobiernos en general suelen tener sistemas de evaluación de impacto, pero algún grupo de actores que no quieren evaluación de impacto ambiental, pues obviamente tampoco quieren la participación en la evaluación de impacto ambiental, pero eso es no querer la normativa. Y eso es un error económico, porque eso va a generar conflictos, costos crecientes, y dado cómo están dando la situación, no solo por cambio climático, sino por otros, los temas ambientales hace rato que dejaron de ser solo un tema ambiental. Ya son temas económicos, si uno no lo cuida, es como el tema, lo mencionaba el colega del sindicato, cuesta, obviamente, porque uno está viendo el tema laboral en este momento, pensar en largo plazo el cambio climático. El problema es que está avanzando tan rápido el cambio climático que eso empieza a ser ya a corto plazo. Y entonces ya empieza, por cambio climático, a tener impactos que generan pérdidas de productividad, desempleo, migraciones. Las migraciones por causas climáticas y ambientales el Banco Mundial ya estimó que eran superiores a las de los conflictos, aunque ahora estamos tratando de hacer la competencia generando más conflictos, así que no sé lo que pasará. Pero, por tanto, es importante que los distintos actores en los países conozcan lo que es el contenido del acuerdo.
Y dentro del contenido del acuerdo las cosas son muy acotadas. Y los que están a favor del acuerdo también a veces van más allá de lo que contiene el acuerdo e incorporan otras causas legítimas, pero que no son contenidos del acuerdo. Entonces, al combinar a veces causas legítimas, te enfrentas a otros Complica. actores que no quieren la otra causa, no necesariamente el contenido del acuerdo, porque en la región tenemos muchos problemas y muchas problemáticas distintas. Entonces, sí es importante aclarar los contenidos del acuerdo. Es un acuerdo que busca cooperación y diálogo. Entonces, obviamente va a haber una distribución de gente, habrá algún corte de la población que no quiere el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos y la participación, pero la inmensa mayoría, yo soy convencido de que la inmensa mayoría sí lo quiere, si no, no estaríamos en democracias, ¿no? Entonces, creo que hay la persuasión por así decirlo, aclarar las legítimas dudas que uno tiene siempre cuando llega algo nuevo, porque nos pasa a todos con algo nuevo. Eso creo que es una parte importante como estrategia de persuasión para avanzar en los procesos de ratificación. De hecho, nosotros publicamos, dejé ahí es la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, donde esa la construimos porque nos pasamos aclarando muchas dudas en distintos parlamentos de países que han ratificado o no han ratificado, a distintos actores. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una guía donde eso quede claro. Y probablemente mucha gente dijo, pues no tiene lo que yo quería para ir más allá en esto, porque son derechos procedimentales. Puedes llegar a muchas cosas, pero se trata de derechos procedimentales. Creo que esa estrategia de diálogo y de convencimiento y de aclaración de dudas es fundamental. Pero obviamente el Acuerdo de Escazú no resuelve todos los problemas ambientales de la región, ni de desigualdad de género de la región, ni los problemas asociados a los defensores de la región. Le pone un foco, pero si no hay Estado de Derecho, o no hay Estado en algunos sitios, difícilmente vamos a lograr avanzar en eso. Así que hay distintas estrategias dependiendo con quién estemos hablando. Doctor, yo quería aprovechar también para hacer una aclaración también que nos está pidiendo acá el equipo que está presente. Presentes con Sí, un preguntas. comentario que le hacen al doctor Carlos aquí en el chat frente al tema de Colombia, que usted lo tiene clarísimo, claro, por supuesto, que es que el Congreso de Colombia lo aprobó, que el presidente Petro lo aprobó y que estamos pendientes solamente de la ratificación de la Corte Constitucional, donde ya se han manifestado distintas instancias como la Procuraduría General de la Nación y toda la sociedad civil. Y yo que también quería mencionar lo que quería decir ahorita, que la Red Nacional del Agua desde el 2020 ha venido liderando también la defensa del Acuerdo de Escazú, por supuesto, por eso estamos acá. Y voy a dejar aquí registrado, aprovechando que estamos con usted iniciando pues esta nueva amistad basada en el trabajo, ¿cierto? Y es el comunicado que nosotros entregamos y el manifiesto firmado por más de 500 organizaciones a nivel nacional e internacional exigiendo la aprobación y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y me gustaría, pues, lo que hubiera podido leer, pero creo que lo más importante es la actualización que estamos haciendo ahorita y esta renovada fuerza que tenemos en esta articulación. Entonces, la Comisión del Agua, la Comisión Accidental del Agua, que es nuestra instancia, digamos, ya superior en la que estamos trabajando para poder resolver todo este tema. Estamos trabajando con los senadores y representantes del Congreso de Colombia para emitir una comunicación oficial hacia la COP3 exigiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú. Entonces, estamos aquí con toda la convicción de generar las sinergias necesarias para impulsarlo. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con la senadora Aida Bella, con la senadora Sandra Ramírez, que es la presidenta de la Comisión del Agua, y con distintos aliados. El presidente también de la Comisión del Agua de la Cámara de Representantes están dispuestos a apoyar la acción que sea necesaria de gestión legislativa para aprobarlo y pues traerlo al Ejecutivo. Gracias. Le damos la palabra a la compañera que habías pedido y rápidamente tendríamos que estar, tenemos que dejar el salón hasta las 3 podemos quedarnos. Yo lo que les pido es la hojita que estaba circulando, si nos la pueden pasar, ¿dónde está? Falta alguien que se anote.
Las compañeras que quieran integrar la red ecofeminista latinoamericana del Caribe nos avisan. Ahí tenemos stickers y tenemos también unos pins para quienes quieran integrarse y les damos el final. La compañera, sí, gracias. Sí, quería retener un poquito a Carlos porque me gustaría que, además de la pregunta al final, que me... Nombre, organización y país. perdón. Chile, intuimos, pero... Chilena, sí. Mi nombre es Verónica Celdis y participo, soy co-coordinadora de alianzas en la organización Local Conference of Youth, que es más conocida como el ECOI, en mi caso la de Chile, ¿que la conoces? O... Sí, para no contextualizar. Y estuve estos últimos 3 meses bien metida en PIPE, me invitó el gobierno y quería 2 cositas. Primero, hacer unos comentarios que al final me gustaría que me complementases, quizás respecto un poquito a lo que dijo al principio Bárbara, respecto a Chile, y después unas preguntas respecto a las juventudes, que ya lo conversé una vez con la Constance, pero me gustaría ahora por hablarlo contigo. Bueno, primero a Bárbara, lo que habló al principio respecto a Chile, voy a defender un poquito cómo fue el proceso, que se llama PIPE porque fue Plan de Implementación Participativa. Sí, pero porque hubo 2 procesos participativos y se ha hecho en base a eso, y ahora se está haciendo el segundo, que ha sido mucho trabajo y que desde febrero tuvieron que sistematizar más de 1.600 consultas, y ahora están en eso y va a ser en base a eso. Bueno, y quedaron 56 acciones en vez de 52. Lo que quería decir es que como siento que en Chile ha tenido un enfoque súper participativo y flexible, ha sido súper cercana a la participación y ha sido escuchada. Y bueno, están todos esos temas que hablaron de internet, los idiomas, etcétera. Pero en nuestro caso yo lo veo que es como un orden con la legislación, porque Chile igual está bastante avanzado en las leyes necesarias. Si bien falta como ordenar y agregar, es insuficiente, pero quiero transmitir que Chile yo encuentro que van bien encaminados, se lo han tomado muy en serio y ha sido súper participativo. Yo he sentido, por ejemplo, que me he sentido muy escuchada y de hecho el plan de Argentina propuso algunas cosas de ese y ahora se dijeron algunas acciones que hicieron en el nuevo PIPE y se tomó en cuenta. Por ejemplo, el decir en el gobierno porque son 24 ministerios, entonces el ponerlos de acuerdo en esa mesa, la gobernanza igual va a ser complicada. Y, por ejemplo, dije que tuvieran claras las funciones como salen en la Argentina y lo pusieron en un anexo. Entonces, siento que han ido tomando en cuenta, quiero transmitir que en Chile encuentro que lo han hecho bien. Lo que sí, lo que a mí me preocupa un poco es que la participación de las juventudes, después de hablar con Constance, le hice esta duda, Nailach, no sé cómo se pronuncia el apellido. Sí, que ella, bueno, lo ve más a nivel regional más que local, y entonces era una consulta más directa, y ahí me aclaró que el acuerdo, que paso el dato que es fácil de leer, de entender, y pensando en sus organizaciones, el poder hacer la bajada, mientras que no sea regresiva lo que proponen, es muy aplicable, o sea, se puede proponer. Y respecto a las juventudes, ahí me explicó que el acuerdo a nivel regional no tiene considerado como el separar categorías. Por ejemplo, adultos mayores, jóvenes, etc. Vulnerables o no vulnerables. Entonces, mi mensaje que quería transmitir, ya que no estaré en la COP, no me aceptar, es que... Todavía no hemos rechazado a nadie, salvo cordialmente. por algunas razones. Pero cordialmente, pero cordialmente, muy bonito, pero cordialmente me rechazan. Diciendo que mi organización es apoyada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por Yango, y Yango es lo que nos apoya a nosotros. Ah, estás mal registrado. Sí. Bueno. Pero me puedo registrar. A ver, pero, 2 segundos, y bueno, es que es un lujo tener a Carlos y me gustaría... Entonces, quería saber cómo, ya que es caso uno, considera a los jóvenes a nivel nacional, en eso concuerdo en que no se sabe lo que ha pasado y yo represento a los jóvenes, he participado en todo, en la mesa de trabajo, el plan de la mesa de trabajo ad hoc, en los webinars, en presencial, etcétera, y no se ha agregado, según yo, bien las juventudes. Y siento que es como, va a ser, por supuesto, la generación más afectada. Yo todavía siento que hay un poco de aducentrismo y elitismo en la toma de decisiones. Yo lo veo lejano, y ya tengo un máster en esto, siento que puedo apoyar y todas estas cosas, pero aún así todavía está como lejano. Y entonces quería saber cómo, si tienen considerado, esta COP ya fue, ya está organizada, ya están los planes que se quieren aprobar, etcétera. Entiendo que ya fue, pero pensando en perspectiva,
Sí, ¿qué se ha pensado respecto a las juventudes? Porque siento que hemos sido... Dos conceptos errados que he escuchado en las dos intervenciones. Voy con Colombia y luego voy con Chile. Cualquier acción que uno haga en Colombia ahora para el proceso de ratificación, o se puede mandar o no, en realidad eso está en manos de la Corte Constitucional. Es decir, pueden decir en la COP lo que quieran. La Corte Constitucional tiene que hacer la revisión de constitucionalidad y cuando lo termine y diga que bien, que sí, ojalá, eso es lo que todos queremos, se deposita y son parte. Y por tanto, la Corte tiene que ser persuadida de que el acuerdo de Escazú, por ellos mismos en su convencimiento y ojalá con el apoyo de los que quieran apoyar, cumple con la Constitución de Colombia, cosa que yo creo. Entonces, ahí está la situación en Colombia. Mientras no avancen ahí, podemos hacer las declaraciones que queramos, pero ahí estamos. Con respecto al tema de Chile y las juventudes. Hay otro misunderstanding, una falta de no lectura avezada del acuerdo. El acuerdo considera a los jóvenes y considera a los indígenas, considera a todos. Porque poner los nombres de la gente con apellidos no es necesariamente considerarlas. Normalmente, cuando tú pones un nombre, excluyes a los demás. Y precisamente en la negociación se tomó explícitamente ese camino. No poner los grupos principales, ni siquiera el tema de género. No poner los grupos principales, porque el objetivo era implementación efectiva, poniendo el foco en aquellos que más lo necesitaban. Que probablemente en América Latina, si tú piensas en mujeres indígenas, debe ser un grupo el más necesitado de la región. Pero en cada país son distintos. Entonces, cuando empezamos con la lista de la compra de los grupos principales, que desde que yo llevo muchos años en Naciones Unidas, primero era más cortita y después se fue ampliando y ampliando, y en Río más 20, esa fue en Río más 20, sí, y otros actores interesados ya pusieron al final, porque ya no encontraban al final excluyes. Todos los que están en los grupos principales en Escazú pueden participar en perfecto plano de igualdad y son escuchados de igual manera. Y eso, si se implementa a nivel nacional, tiene que ser de la misma manera. Yo entiendo que mucha gente está acostumbrada al sistema de los grupos principales y a que yo porque soy joven, yo porque soy no sé qué, yo porque no sé qué, entonces tengo que tener. Acá en Escazú hay unos representantes, de hecho uno de los representantes creo que pertenece a los grupos de los jóvenes. No los champions. Los champions, eso es otra cosa que en realidad no es de la pero Mijael, el que es representante, y ojo porque los representantes que pueden ser indígenas, jóvenes, de un sindicato, representan a todos. No es que yo, porque ser joven, represento a los jóvenes. Porque esa es otra también, no entendimiento del proceso de los representantes. Se presentaron también indígenas, de hecho estuvo a punto de quedar uno, quedó el séptimo, creo, en las votaciones, pero si hubiese estado, no es para representar a los indígenas, es para representar a todos. Lo mismo que los otros que no lo son, tienen que representar también a los Pero yo no indígenas. decía que somos excluidos, sino que como darle un foco, como por lo menos nombrados por ahí, como por allá, como porque queda abierta a interpretaciones. Si bien No. Si eres vulnerable y eres joven vulnerable, estás ahí. Ahora, si no eres joven vulnerable, porque cualquier vulnerabilidad que tú piensas, porque además habla de vulnerabilidades ¿en qué económicas, sociales, de todo tipo de No, vulnerabilidades. sí sé que entran, pero no se hace foco a eso. Una, Excluye a otro. Pero a nivel nacional no se puede como hacer un poquito más. pero tú tienes, claro. Ya. No, además que yo creo que es un Tuvimos una extensísima discusión sobre esto la y, negociación, de hecho. a ver, es más, los pueblos originarios querían armar hasta un espacio paralelo y fue todo un esfuerzo tratar de mantener un único espacio. Y De por hecho, supuesto, la buscan igualdad. transversalización de todas las políticas, la transversalización de género, la transversalización de los jóvenes, la transversalización de los adultos mayores, la transversalización de las personas con discapacidad en los efectos climáticos, la transversalización de los indígenas. Y digo,
Esto fue una larga negociación. Y es más, en el mecanismo de sociedad civil, del cual este grupo ambiental es parte, hemos venido evaluando también en el propio mecanismo de sociedad civil del foro las dificultades que nos trae que el grupo de juventud esté como armando un espacio aparte, porque muchas veces quisiéramos que estén integrados en nuestra discusión mainstreaming y cuando están haciendo un evento paralelo, eso hace que no estén hablando acá donde vamos a sacar el resto de la declaración de sociedad civil. Entonces, creo que los mecanismos no tienen que ser estáticos. Nosotras las mujeres muchas cosas hacemos por nuestra cuenta, por separado, etcétera, pero también hay momentos donde hace falta separar para después volver a incorporar. Entonces, me parece que con Juventud también vamos a tener que revisar el procedimiento porque queremos que sean una voz importante dentro del espacio Y colectivo. sobre todo las niñeces, que en nuestro caso tenemos consejo de niñeces y tienen que ser a través de tutores y con muchos consentimientos y cosas así. Entonces, por eso yo hablo de esos espacios que son un poco más Pero ojo, dedicados. porque ese tema es interesante. De hecho, en la negociación, por ejemplo, el Millennial Movement y lo de los Champions, eso era precisamente para incorporar y que fuesen más activos. Y fueron, de hecho, algunos de Champions de los que hubo la primera vez nosotros sí participamos, pero no es una figura del Acuerdo de Escazú, es una... fueron muy activos en varios procesos de ratificación y yo recuerdo de Laura Serna de Colombia, que es una muy activa en la Universidad del Rosario ahora, el de Chile fue muy activo también en el proceso chileno, Sebastián. Fueron muy activos, pero también estuvo Vera, que es el joven, el niño, entonces cuando empezamos la asociación colombiano, que de hecho viene a esta COP. Los requisitos esos que tú estás mencionando son requisitos de los países. Es decir, para entrar en Chile, tú eres muy joven, pero yo tengo hijos y para sacarlos de este país yo tengo que pedir, si no voy acompañado, un montón de papeles y para meterlos también. Entonces, son requisitos de los países donde la Secretaría donde esté, en el país que está, cumple con las normativas que estén por temas de la propia seguridad de los jóvenes menores de edad. Entonces, eso son cosas que van más allá del acuerdo de Escazú, digamos. Sí, no, es a nivel más local, que yo lo he visto más a nivel local, No pero dialogamos sí que más se había para... tomado como pensado esto a nivel de niñeces, todo a nivel regional, pero entiendo todo lo que planteaste y muchas gracias por darte el espacio de escucha. Muchísimas gracias a vos también por participar. Creo que vamos a tener que ir cerrando. No sé si alguna o alguno más tiene algún... Dos cosas quiero decirles. Vamos a tener 2 eventos más del Grupo de Justicia Ambiental la semana que viene, porque nos estamos quedando en la COP y en la PrEP-COP. Entonces, la PrEP-COP es abierta a todo público. Juanita, si tenés ahí los flyers, vamos a... Lo que digo son 2 cosas. Tenemos en la PrEP-COP, que se hace en el Centro de Cultura de España, vamos a tener una reunión y también los invitamos porque un poco vamos a hacer este link entre la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú, y tenemos otro evento paralelo en la propia COP que va a ser virtual, pero también los invitamos a todos a participar, a quienes ahora están online y también están virtual. ¿Podemos leer los 2 flyers, por favor? E invito a participar en el ECOI, tenemos 2 eventos a las juventudes, 2 side events el sábado, bien tempranito, pero bueno. ¿Puedes leer Vamos los 2? No, hay una cumbre popular de Escazú que la está organizando, de hecho, alguien del ECOI en Recoleta, que están haciendo muy buen ejemplo. Y en mi caso yo ¿Serías estoy tan más amable metida en la de Precop de FIMA, pero... Y hay otra el domingo de Juventudes y Niñeces, que esa es abierta, de hecho, si es que casi que con hijos, no sé, pero están en los scouts y todas esas cosas y van a hacer actividades lúdicas y aplicado a niñeces. El domingo sale, también en la página de FIMA sale. ¿Cuál? Sí, por También favor. acá. ¿Tú? Bueno, mi nombre es Emiliano Medina, soy de acá de Chile, pero trabajo en la región amazónica. Y quería un poco preguntar, ya esto después de haber pasado en la COP, esta próxima COP de Escazú, ¿de qué manera el acuerdo de Escazú puede ser un impacto o puede ser una colaboración
desde acá a la próxima COP30 que se va a realizar en Brasil, en Belém do Pará? Muy buena pregunta. Excelente, sí. La verdad que nos olvidamos de decirlo. Hay dos COPs que para la CEPAL son prioritarias, más allá del acuerdo Escazú. La CBD 16, la COP 16 de la CBD, que va a ser en Colombia, y la COP 30 en Brasil. Porque normalmente, como os decía, nosotros no es que vayamos a todas las COP, de hecho vamos a pocas. Yo nunca he estado en una COP de la CBD, por ejemplo, pero estas son en la región. Y entonces ahí la CEPAL sí apoya fuertemente a los países. En ambas, pero sobre todo en la de cambio climático, donde creo que Brasil va a vincular más el tema de cambio climático con la protección de la biodiversidad, con los territorios. De hecho, ya ha habido reuniones de los países amazónicos varias, y esta semana había una reunión de ministros de vivienda y urbanismo de países de ciudades amazónicas. Entonces, ahí sí, efectivamente, nosotros esperaríamos, de hecho, sería en las apuestas que decía María José, de que Brasil esté como país parte para la COP de Brasil 20, la COP 30, sería fundamental. Nosotros vamos a apoyar a Brasil en todo lo que obviamente solicite, pero el tema de Escazú, pero la negociación de cambio climático igual. O sea, hay muchas discusiones económicas que nosotros en las que estamos involucrados. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad en los dos países, tanto en Colombia como en Brasil, para lograr que se completen los procesos de ratificación. En Colombia podrían, porque está dependiente de un último paso, y llegar hasta octubre y no tenerlo sería una gran derrota, y creo que ese es un argumento muy bueno para el, digamos, corazón del Tribunal Constitucional. Y en Brasil creo que también es un argumento para que Brasil sea país parte para la COP30. Y más allá de eso, solo mencionar que también hay que empezar a pensar para la siguiente COP de Escazú. A partir de esta COP van a ser cada 2 años, pero en la decisión de, si todo sale bien y se aprueba el plan de defensores, el foro de defensores y el grupo de trabajo continúa. La decisión que está asociada a la aprobación del plan continúa con eso. Entonces, la idea es que el tema del track de la problemática de los defensores siga con los foros y el grupo de trabajo, y haya foro el próximo año y al siguiente COP. Entonces, crucemos foro COP, y que las COP, pero que yo en la COP sí quiero, en la siguiente, esta vez ya no nos alcanzó, es empezar a ver oportunidades de implementación concretas y empezar a priorizar algunos temas específicos y llegar a esos avances para que en la COP se vayan sumando más países. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo con los sistemas de evaluación de impacto ambiental, ahora mismo son 6 países. Y por cierto, que lo estamos haciendo con países incluso no parte, porque si involucras a todos los países es más fácil que sean parte que si los vas alejando, por así decirlo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos en CEPAL son para los 33, con independencia si han ratificado o no han ratificado. Entonces, la ANLA de Colombia está en ese grupo de trabajo, el IBAMA de Brasil también. Entonces, estamos trabajando en esa línea, y creo que eso tiene que seguir avanzando. Y hay miles de actores que pueden trabajar de hecho, sin la CEPAL. Yo siempre digo, si nosotros, la CEPAL, primero, la Secretaría de Escazú, medio ficticia, porque en realidad eso no, es parte de nuestro trabajo por hobby. Entonces, hay 2 personas que están asignadas a la Secretaría en formato temporal. Eso es lo que ustedes ven que sale hacia afuera. El resto es el programa de trabajo tradicional de CEPAL, que es una comisión económica, ¿no? O sea, hacemos cosas de economía. Pero está el grupo de trabajo que ahora lo lidera Chile, Ecuador, San Kitts. Hay muchísimos actores, todos ustedes. PENUMA está apoyando muchísimo el foro. El último foro se organizó con PENUMA, Alto Comisionado, ONU Mujeres, PNUD, Banco Mundial y nosotros. Bueno. Y la mesa de trabajo es abierta. Y todo es abierto en Escazú. Rápidamente. Quiero reiterar, ahí está en el frente nuestro side event en la PrepCOP
esa es presencial. Los que estén acá en Chile pueden ir, es el 19 de abril a las 14 horas. Y también nos vamos a poder conectar online para los que quieran estar desde otros países. Y en la COP es directamente virtual el side event, que también vamos a estar trabajando la idea de Agenda 2030, Acuerdo de Escazú, cómo el acuerdo contribuye a acelerar la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú como motor de la Agenda 2030 desde la perspectiva de los defensores ambientales. Así que los esperamos para continuar el debate. Nada más rápidamente, no me gustaría dejar de preguntar, ¿quiénes pueden apoyar a socializar los temas de los acuerdos de Escazú en los casos regionalizados, en el caso de México? ¿Cómo podemos tener un sitio web o un repositorio local para las personas que están haciendo el trabajo y no solamente los gobiernos que estén involucrados? También requerimos que aumente la sociedad civil, si acaso el 0,0001% está involucrada y en realidad no se conoce el tema. Entonces, requerimos que se regionalice, que llegue a las localidades, pero ¿cómo, a quién tenemos que acudir para realmente involucrar a la sociedad civil? La ventaja del acuerdo de Escazú para mí es que está abierto a todo el mundo y todo el mundo puede apoyar en función de lo que pueda hacer. La CEPAL no puede llegar de entrada. Nosotros no tenemos, en México sí hay oficina regional, pero no tenemos oficinas en la mayoría de los países de la región. Es decir, y no tenemos la capacidad de estar viajando a los países. De hecho, yo recuerdo la época de la pandemia fue muy interesante porque teníamos Zooms a cada rato con todos los países, era como 24/7. Pero las redes, esta red misma, eso puede ir generando y cada uno de ustedes puede hacer las cosas. Si solo hay que conocer el tratado, difundirlo, está en web, es bajable, hay muchísimo material. El Observatorio del Principio 10, que es el observatorio que cumple con el centro de intercambio que está en el acuerdo. Ahí está toda la legislación, pero también hay flyers. Ahí les puse uno que era el acuerdo de Escazú, el principio 10 con los ODS. Hay uno sobre el acuerdo de Escazú y la Convención de Biodiversidad. Hay otro sobre cambio climático. Y nosotros vamos sacando... hay uno para jóvenes, de hecho, con cómic, que hicimos, no me acuerdo con quién lo hicimos, pero que hicimos para jóvenes con cómic del acuerdo de Escazú. Está ahí, se puede bajar, se puede reproducir. Entonces, esos materiales nosotros hacemos a veces, pero pero hay otros que están haciendo. UNICEF ha hecho, de hecho, algo que nosotros vimos en algún momento, pero hay muchos actores que están haciendo cosas y bienvenido. O sea, la CEPAL no va a estar en todo y no somos perros del hortelano, entonces hagan. Bueno, agradecemos muchísimo a Carlos de Miguel, que era el primero que se quería ir, pero es el último que se va siempre. Es que me agarré con Escazú y eso me... ¿Viste? Es como a cada uno, cada loco con su tema. Bueno, les agradecemos mucho a todos y todas por haber participado. Esperamos quedarnos en contacto. Por favor, los que quieran integrar el grupo de justicia ambiental de la sociedad civil, le pasan al compañero que está ahí en la punta con el mate el dato y Adrián les va a pasar a todos el link del grupo de WhatsApp porque él es parte del grupo y a cualquiera de las compañeras para ser parte de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe y les pasan el contacto para sumarse. Tenemos ahí stickers de la red y quien quiera un pin también. Fin de la red ecofeminista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron también virtualmente en este evento tan exitoso y los estaremos entonces también vinculando a todos los procesos, a quienes se han registrado para participar en el grupo de justicia ambiental y en todas las iniciativas. Muchísimas gracias y somos el poder de la naturaleza, somos justicia ambiental, somos agua para la paz, todas las campañas que nos unen, somos Latinoamérica Unida. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias, Rosemary, gracias a todos los que nos acompañaron acá hasta el final, a Hernán Rataja Púa, Javier Fernández, María José Libertino, Nadly Martínez, Rosemary Zapata García, Soraya Castillo, Ángelo Aiza, Gloria Inés. Muchísimas gracias, les estaremos informando sobre todos los avances. Recuerden registrarse en los eventos que vienen. Gracias y vamos con toda.